las condiciones de admisibilidad, pues como nos muestra esta gráfica, son mínimos requeridos, ya sea en cualidades del oferente o del objeto contractual, y los criterios de evaluación son para ponderar, ¿no? Me dan elementos para ponderar y para comparar entre diferentes ofertas. Hoy vamos a empezar profundizando un poco en esto y después vamos a empezar a ver otros temas como etiquetados, estándares, entre otros, ¿no? Bueno, entonces, ayer empezamos con criterios de evaluación. Como dijimos, vamos a irlos refinando a lo largo de los ejercicios que vamos a hacer hoy. Y para refinarlos, bueno, pues aquí hay algunas recomendaciones, ¿no? Primero es que deben estar relacionados con elementos del objeto contractual, que esto es algo que su regulación establece también, ¿no? Deben estar asociados a especificaciones técnicas, y ahorita vamos a entrar más de lleno a ese tema, ¿no? Especificaciones para evaluar los criterios asociados al objeto contractual. Generarse a partir de conocimiento detallado de las características de los productos y, muy importante, con insumos del estudio de mercado. Yo les decía ayer que una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos talleres en los diferentes países es que el taller sobre análisis de mercado, que lo dimos anteriormente el miércoles y jueves, pues hila muy bien con esto, ¿no? Porque los insumos del estudio de mercado pues deben de ser útiles para la elaboración de los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, etcétera, ¿no? Y bueno, incluso el manual habla de la necesidad de, cuando se está trabajando estos temas, pues traer el expertise y los conocimientos adecuados, ¿no? Habla, por ejemplo, de que si se va a hacer uso de criterios de contratación pública estratégica, pues buscar personas, colegas quizá, que pues tengan conocimiento del tema ambiental, por ejemplo, si ese es el caso, ¿no? Bueno, deben estar formulados para aumentar la calidad, generar valor y pues buscar conseguir estos objetivos complementarios de los que hemos hablado: ambiental, social, inclusión, innovación, responsabilidad social empresarial, etc. Y, muy importante, no deben ser discriminatorios. Ayer hablábamos, por ejemplo, que no se puede usar marcas, ¿no? O no es lo ideal, ¿no? Para evitar precisamente ser discriminatorios. Y, de hecho, el manual nos ofrece un modelito, ¿no? de texto que se puede utilizar, ¿no? Entonces, este texto es y luego pues el objeto contractual o el oferente cumple con X característica, para lo cual se solicita como medio de verificación algún estándar, algún sello, alguna certificación, con el fin de, etc. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando, la computadora cumple con un rendimiento energético de X, para lo cual se solicita como medio de verificación Energy Star, con el fin de hacer más eficiente el consumo de energía en el equipo informático. Algo así sería. Eso sería por algún ejemplo, ¿no? O puede ser el oferente cumple con criterios de inclusión, para lo cual se solicita como medio de verificación la certificación EDGE, por ejemplo, con el fin de promover o facilitar el empoderamiento de grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo. EDGE es una certificación en este caso de equidad de género. Nosotros en la OCDE la tenemos, de hecho ahorita estamos recertificándonos y mira
más la paridad en participación laboral, pero también, por ejemplo, en salarios, en posiciones directivas, o sea, que no sea solo así en general, sino también, por ejemplo, en las posiciones directivas, ¿no? Entonces, este texto creo que es útil para un poco simplificar el proceso de establecimiento de los criterios de evaluación. Y como les decía, esto está tomado del manual de implementación de las contrataciones públicas estratégicas, ¿no? Bueno, entonces, recapitulando un poco, los criterios de admisibilidad, hemos dicho en la práctica internacional, comúnmente se refieren al oferente y ahí se trata de aprobado o reprobado, ¿no? Ya hablamos, por ejemplo, de capacidad financiera, de experiencia, de cumplimiento con normativas, de recursos humanos y técnicos. Por ejemplo, capacidades de producción, experiencia en trabajos previos, etcétera, ¿no? Y también está el tema muy importante de las especificaciones técnicas, ¿no? Y esta se refiere más bien a los bienes o servicios adquiridos. Entonces, de alguna manera, aquí también el criterio es aprobado o reprobado, ¿no? De alguna manera las condiciones de admisibilidad aquí en Costa Rica fusionan estos dos elementos, o sea, el del oferente y el del bien o servicio que se está comprando. Y en ambos casos el criterio es aprobado o reprobado, ¿no? Si pasas, pues ya entonces ya te sometemos a criterios de evaluación, ¿no? Y entonces las especificaciones técnicas, por ejemplo, podríamos hablar de una impresora y el mínimo sería que imprimiera 45 páginas por minuto. Es un ejemplo, ¿no? A lo mejor se imprimen menos, más, pero es un ejemplo. Y que al menos imprima en tamaño A4, ¿no? Y luego, pues, como decíamos, vienen los criterios de evaluación, donde ahí evaluamos criterios adicionales, ¿no? Obviamente el precio también pues, se tiene que evaluar, ¿no? Pero estos criterios adicionales, como hemos venido diciendo, y con gusto veo que todos están pues muy conscientes de esto, de que tienen un máximo de 25 puntos, de 25% en los criterios de sostenibilidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues volviendo al caso de la impresora, pues veríamos ofertas que a lo mejor pueden imprimir 50 páginas, otras 60, otras 70, y en base a eso las podemos calificar. Y también que quizá pueden imprimir en diferentes tamaños, ¿no? Diferentes colores, etc., ¿no? Aquí un poco más amplio este ejemplo de las impresoras, ¿no? Vemos diferentes criterios. Un criterio sería la velocidad de impresión, del que ya hemos hablado. Otro puede ser la capacidad de los gabinetes, ¿no? Para las hojas. Y pues ahí la especificación técnica mínima es que pueda contener al menos 750 hojas, ¿no? Y de ahí para arriba como criterio de evaluación. Los tamaños de impresión, la gestión de la impresión, por ejemplo, que se puede hacer desde una PC o quizás hasta desde un celular, ¿no? Para quienes no somos muy amigos de la tecnología, eso puede ser complicado, es mi caso. Color, si imprime blanco y negro, si imprime color, con cuántos colores, ¿no? El consumo de energía. Entonces, por ejemplo, aquí la especificación técnica mínima es de un consumo de kilowatts por semana igual o menor a lo que establece Energy Star, ¿no? Y entonces, en este caso es de ahí para abajo, ¿no? Mientras menos energía consuma, mientras mejor sea su rendimiento, pues más puntos le vamos a dar, ¿no? Servicio al cliente, si es por teléfono, si hay opción de contactar por medio de email o por medio de chat. Y la garantía, ayer creo que fue el equipo, el último equipo, el bendito entre las mujeres, que hablaba de las garantías, ¿no? Y entonces nosotros podemos establecer un mínimo
y luego pues de ahí para arriba, ¿no? Mínimo 2 años y vamos a tener ofertas a lo mejor de 3, de 4, de 5 y ahí las vamos calificando, ¿no? Guárdense bien esta tablita porque es lo que vamos a hacer al final, en el ejercicio 3. Algunos ejemplos de cómo se pueden incorporar criterios de evaluación. Ese es un ejemplo tomado de los Países Bajos. Como hemos dicho, pues hay que analizar, hay que ver qué nos sirve de la experiencia internacional, qué se adapta también al marco regulatorio local, etc. Entonces, esto solo como ejemplo, ¿no? En Países Bajos desarrollaron un par de herramientas, una escala de desempeño de carbono y una calculadora. Entonces, la escala de desempeño pues se basa en los compromisos que establecen las empresas para limitar las emisiones de carbono y entonces tienen como diferentes niveles, ¿no? O diferentes peldaños. Y conforme estés más arriba en esos peldaños, ¿no? O más tu compromiso sea mayor, lo que hace la herramienta es deducir del precio de la oferta, ¿no? En base a tu categoría, en las medidas que tomas para reducir las emisiones de carbono, se reduce el precio de la oferta, ¿no? Y de esa manera se incorpora ahí pues, un criterio ambiental, ¿no? Y la calculadora es un análisis de ciclo de vida que se utiliza sobre todo para un diseño sostenible óptimo. Se calcula un coste ambiental, ¿no? Y entonces la oferta se evalúa con base en precio y un indicador de coste ambiental, ¿no? Un poco lo que hace, volviendo a los temas de ayer, es calcular, entre comillas, la externalidad, ¿no? Y traérsela de vuelta. O sea, que no la externalices, sino, a ver, el costo ambiental, ¿cuál es? Es X, bueno, tráetelo, ¿no? No lo eches para afuera, ¿no? En eso consiste esta calculadora de coste ambiental. Buenos días. Buenos días. Una consulta es en relación con la primera anterior. ¿Cómo se hace esa evaluación? ¿Se hace sobre los productos para, por ejemplo, rehabilitación, reconstrucción de carreteras o cómo funciona esa dinámica para medir esas emisiones? Ok, para infraestructura, por ejemplo, también hay casos, hay buenas prácticas de cómo medir, por ejemplo, la huella de carbono, ¿no? Y sí sabemos que la obra pública, la infraestructura, pues es una de las actividades que tiene una mayor huella de carbono, ¿no? Entonces, pues, hay diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, algunas se basan en los materiales, ¿no? Qué materiales se utilizan y en base a esos materiales pues se desarrolla algún método de cálculo de la huella de carbono, ¿no? Hay otros pues un poquito más complejos que consideran, por ejemplo, los tiempos que toma el proyecto, ¿no? Incluso ya la operación del proyecto en marcha. Por ejemplo, hay certificaciones, son comunes, por ejemplo, las de consumo energético, creo que se llaman LED, sí, LED, o sea, LED, y tiene también diferentes niveles, ¿no? Esas se refieren más ya a la operación de las obras, ¿no? Por ejemplo, esta se aplica en aeropuertos, ¿no? Y entonces pues se revisa las medidas que toman los aeropuertos para mitigar la huella de carbono y en base a eso se le asigna un nivel y hay un umbral y si pasa ese umbral pues se le certifica. Entonces, también depende un poco del sector, ¿no? Aeropuertos, puertos, carreteras, etcétera, ¿no? Pero digamos, las más sencillas yo creo son las que se basan en los materiales que se utilizan, ¿no? Muy buenos días. Nada más para aportar, porque yo creo que muchos tenemos inquietud si podemos incorporar eso en nuestras metodologías de evaluación, pero yo sí creo que
Costa Rica aún no hemos evolucionado a hacer esas mediciones. Lamentablemente estamos todavía en un proceso de crecimiento. Y de parte de la dirección, eso es uno de los objetivos, de poder hacer unas mediciones, pero el tema es muy complejo. O sea, crear una metodología de medición no es fácil. De hecho, y además que es muy caro, ¿verdad? Implementar digamos, el instrumento que se vaya a realizar. Entonces, se ha trabajado con el MINAE y bueno, también con GIZ a ver si existía la posibilidad de desarrollar en algún momento algún tipo de calculadora, pero nada más era para comentarles a ustedes hacia lo que en algún momento podríamos llegar aquí en Costa Rica. Por el momento, pues por supuesto que todas estas buenas prácticas internacionales es sumamente importante conocerlas, pero por el momento en el país no hay forma y también hay que pensar, ¿verdad?, cómo vamos a nosotros a sostener eso en una metodología de evaluación eventualmente, ¿verdad?, para efectos de algún tipo de recurso. Y eso es sumamente importante. Esto nos da una gran visión de lo que están haciendo en otros países y hacia dónde podríamos ir en el futuro. Nada más, don Jacobo. No, muy pertinente, doña Yesenia. No es fácil y además, pues ninguna metodología es perfecta, ¿no? Siempre se le pueden encontrar áreas de oportunidad, ¿no? Son indicadores, ¿no?, que nos dan una idea de cómo se puede reducir, en este caso, la huella de carbono, ¿no? Si ustedes ven los manuales, las guías, bueno, pues ahorita están desde luego en una etapa más bien de identificación de esos criterios, ¿no? Y como bien dice doña Yesenia, a lo mejor pues a lo largo del tiempo, conforme se vaya adquiriendo experiencia, lecciones aprendidas, perfeccionando la aplicación de esos criterios, pues se podría tal vez evolucionar a estas cosas un poco más sofisticadas, ¿no? Pero sí, no se puede correr sin antes caminar, ¿no? Y antes gatear. Gatear es como los bebés, ¿no? Sí, utilizas ese término aquí. Sí, ok. Bueno, y también hay ciertos bienes y servicios en los que la aplicación de este tipo de criterios pues es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de las computadoras aquí, los vehículos, sectores que consumen o que son incentivos en energía, la alimentación, hablamos también aquí del servicio de aseo, algunos servicios de ese tipo pues también son más propensos o más proclives a la aplicación de criterios ambientales de este tipo, ¿no?